Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto volver a saludarlos y hoy quiero llevar hasta ustedes una nueva entrevista que realicé con una de estas figuras que fueron estrellas infantiles de nuestro cine mexicano. Él realizó un personaje muy entrañable que era el de un niño que era indito en una de las películas más famosas de los años 70. Él siguió su carrera también después de que pasó su etapa infantil en su etapa juvenil haciendo otras películas un poco más violentas, un poco más de acción, pero sin lugar a dudas su etapa de niño fue muy importante en el cine mexicano porque se convirtió en uno de los ídolos de aquel entonces. Quizá recuerden este personaje en esta entrañable película que se llamó Mi Niño Tizoc. Seguramente ya se imaginarán de quién se trata, pero él no solamente fue un actor infantil del cine mexicano, proviene de una de las familias más distinguidas y más reconocidas en la historia del cine mexicano, los Rodríguez, porque sus integrantes crearon un sistema con el que se sonorizó el cine desde la época de los años 30 con la película Santa. Él es hijo de una de las grandes leyendas de nuestra cinematografía, el director Ismael Rodríguez, quien además de haber hecho una serie de películas memorables, fue el creador de uno de los más grandes mitos que ha dado México. Me refiero a Pedro Infante y su personaje de Pepe el Toro, el personaje de Tizoc, muchas de estas películas que encumbraron al ídolo del pueblo y que fueron dirigidas por Ismael Rodríguez, a quien se le considera su padre cinematográfico. Pero Cui, además de haber sido un talentoso niño actor y después continuar su carrera en la adolescencia, también ha sido empresario y promotor de nuevos valores musicales. Hoy tuve la oportunidad de estar con él en su casa, platicamos mucho, hablamos de las anécdotas que ocurrieron detrás de sus películas y de uno que otro momento muy dramático en el que estuvo a punto de perder la vida. Hoy nos va a contar todo esto y más a través de este canal, a través de este video, y yo quiero agradecerle mucho por haberme permitido platicar con él y llevar a todos ustedes que siempre lo están pidiendo más historias y más anécdotas de los niños que fueron estrellas infantiles de nuestro cine mexicano. Yo soy Edmundo Pérez, los invito a que veamos esta entrevista, que se sigan suscribiendo, que me sigan dejando sus comentarios porque siempre los recibo con mucho gusto y vamos a ver esta entrevista con Cui Rodríguez. Historias, mitos y tragedias del cine mexicano con Edmundo Pérez. Me llamo Tizoc, para servir a Dios y a su merced, pero a nadie le gusta mi nombre. Missy. Tizoc es un nombre muy bonito. Gracias por recibirme para este canal, querido Cui. De hecho, para mí es un gusto estar contigo y esta entrevista porque pues, tengo especial aprecio y me gusta mucho tu trabajo y esto que estás haciendo, las entrevistas se resulta muy interesante. Muchísimas gracias, Cui. Pues tú tienes una historia también muy grande dentro del cine mexicano en tu etapa infantil. Pocas películas, pero siempre hay una imagen que recordamos mucho de Cui de niño. Vamos a comenzar esta entrevista hablando un poco. Tú perteneces a una dinastía muy importante de figuras del cine mexicano. Tu papá, el cineasta Ismael Rodríguez. Háblame un poquito de tu infancia, ¿dónde naciste, tu familia? Mira, ahorita, déjame comentarte, yo tengo ahorita 63 años, estoy por cumplir en octubre de 64. Nací un 18 de octubre de 1961. Mi padre, como bien lo dijiste, es Ismael Rodríguez, director y productor de cine. Mi madre, María Teresa Vega de Rodríguez, una mujer que se dedicó completamente a la familia. Ella hizo algunas cositas de actuación en algunas películas de mi papá, pero realmente ella no trabajó tanto en el medio artístico, ¿no? Fue una selección de mi papá que no se dedicaron mucho a esto y pues y yo, por así como dices, soy parte de una dinastía, de la dinastía de los Rodríguez. Fundaron en muchos casos el cine, el cine mexicano, que por una parte pues empezaron desde la película de Santa, pues, sonorizándola, haciendo la primera película sonora. Mis tíos Joselito Rodríguez, padre de Titina y mi primo Pepito Romay,
Mi tío Roberto, que también se dedicó a la producción de películas también, y mi tío Enrique que se dedicaba a la sonorización, y mis tías, hermana de mi papá, que también trabajaron siendo jóvenes. Una de ellas pues salía la actriz con mi papá en algunas películas, pero las dos en el sonido también, ¿no? Entonces todos ellos, y yo formo parte también, mis hermanos también, mis hermanos también trabajaron algunos hicieron unos papeles pequeños en algunas películas. Yo fui el que, de todos los hermanos, el que se hizo toda una carrera en la actuación. Tu papá es una de las figuras más importantes, don Ismael Rodríguez, sobre todo porque no solamente sus películas son internacionales, un magnífico cineasta, sino también creó este personaje que es Pedro Infante, el personaje cinematográfico, y lo que lo convirtió en ídolo fue tu papá, don Ismael Rodríguez. De hecho, le decían a mi papá, le decían, oye Ismael, por tu culpa vamos a otros países y piensan que andamos a caballo, ¿no? Entonces, de hecho, pues mi papá dio a conocer a México en muchos países a través de sus películas, se conocieron ahí, y pues tuvo películas muy exitosas. Esta película, que sí efectivamente fue una película que tuvo una trascendencia muy grande a nivel internacional. Hubo varias porque tuvo en total casi más de cerca de 150 premios internacionales, y tuvo, pues fue nominado al Oscar por la película que te comentó Ennio Mastrujano, que la hizo con Toshiro Mifune, que criticaron mucho a mi padre cuando hizo la película de Ennio Mastrujano, porque decían que cómo era posible que se trajera un japonés para interpretar a un indio oaxaqueño, a un indígena oaxaqueño, y muchos dicen que ese personaje había sido para Pedro Infante, y no, mi papá dejó dicho qué película era para Pedro Infante, que no hizo, que la de Museo de Cera, pero esta película fue hecha para él, para internacionalizar su cine, y escogió pues a un artista, pues el más famoso de Japón, pues entró y quedó nominado al Oscar. Entonces sí dijeron, no, es un genio, don Ismael, qué bárbaro. Pero mientras tanto se lo comieron, como muchas veces, ¿no? Muchas veces decía que estaba loco, que cómo era posible que que un charrito fuera a interpretar, dirigir la Sinfónica Nacional, y lo hizo con Sobre las Olas. Y cómo era posible que Pedro Infante no era actor, pues que cómo, y lo demostró cuando hizo varias películas. Inclusive pues mi padre hizo una buena, me acuerdo con él, lo enseñó inclusive hasta interpretar sus canciones, ¿no? Entonces muchos decían, no, es que es un exagerado, porque ve cómo se mueve. Pues eso que ve como que se mueve es lo que hizo que la enganchara con la gente. Y a través de todas esas cosas que mi papá le enseñó a Pedro, pues atrapó, y no atrapó a la gente, atrapó a toda América. Sí, exacto. A toda América. Mi padre fue una persona que te entregó completamente su vida al cine hasta lo último. Esta productora Películas Rodríguez la ubicamos mucho con las películas de Pedro Infante, pero sin embargo hay muchos personajes y muchas historias que vemos en la televisión y no nos imaginamos. Por ejemplo, David Silva, Esquina Baja, No hay lugar parados. Estas otras películas que creemos que son de otra gente, pero son también de la misma productora Rodríguez. Exactamente, sí. De hecho, mira, hubo una etapa en la que se llamaba Producciones Rodríguez Hermanos, que era cuando estaban todos hermanos juntos. Pero luego, pues como lo que sucede, es que unos quieren brillar, otra cosa, ¿sabes? ¿Para qué te comento cosas que suceden? Entonces se independiza, cada uno pone su propia empresa, pero mi papá conservó lo de Películas Rodríguez, nosotros pusieron sus otras productoras con otros nombres, pero sí, efectivamente, se produjeron películas, por ejemplo, ellos saben la de Caperucita, que hablábamos, Caperucita y el Lobo Feroz, Pulgarcito, se hicieron, bueno, no sé. Bueno, hasta tu papá se siguió con películas muy importantes como El Hombre de Papel, todas estas, claro. Pero tu tío Roberto se dedicó a estas películas de Caperucita y tu tío Joselito a las de Huracán Ramírez. Cada uno sembró como que una línea. Exactamente. Obviamente pues siempre ligan a mi papá más con Pedro Infante. Cuando Pedro nos dejó, mi papá continuó, llegó siendo nominado al Oscar, hizo grandes películas como la de El Hombre de Papel, como dices tú, El Niño y el Muro, hizo Los Hermanos del Hierro. Los Hermanos del Hierro, que es un peliculón tremendo. La Cucaracha.
hizo La Cucaracha, que es donde tuvo el reparto más grande de la época de oro, ¿no? Y también tuvo, por ejemplo, hizo el personaje que después los polivoces los satirizaron, la de los cuentos de Pancho Villa con Pedro Armendáriz, ¿no? Dice, muy bien, muchachito, muy bien. O sea, hizo los cuentos de Pancho Villa, la Valentina, entonces eso, que precisamente por esas películas logró mi papá que pusieran con letras de oro en la Cámara de Diputados, el Pancho Villa, ¿no? No nada más fue la carrera, tuvo una carrera bastante prolífica. Y con todas estas figuras que rodeaban a tu papá, María Félix, Pedro Armendáriz, muchísimas personalidades del cine que estuvieron en esa época, tú en tu infancia ¿ya te dabas cuenta quiénes eran ellos? O sea, ¿conocías su magnitud artística? Mira, primero déjame decirte que yo tenía una vida que para mí era muy normal. Mira, por ejemplo, a mí era muy normal llegar a la casa a comer, que mi papá hubiera una comida y que estuviera en la comida cantando Lola Beltrán. En la casa, o en la noche aventaron una bohemia y que estaban ahí echando su relajo y estaba tocando Chava Flores la guitarra, ¿no? Y entonces, o sea, sus ejemplos era en la casa de mis papás se hacían muchas fiestas, festejos. Pues imagínate nada más, por ejemplo, sus compadres, ¿no? Los compadres de mi papá. Mi nombre es Mario Cuitláhuac Rodríguez Vega porque mi padrino de bautizo fue Mario Moreno Cantinflas. De mi hermana Shanat, su madrina fue Dolores del Río. Ajá. La madrina de mi hermano Tonatiu, que en paz descanse, fue María Félix. ¿Para ti qué representaba ser el ahijado de Mario Moreno Cantinflas? Porque don Mario pues tenía una personalidad cómica en el cine, pero de fuera de la pantalla creo que tenía otro tipo de personalidad. Tú eras su ahijado de bautizo. ¿Era espléndido contigo? ¿Te daba regalos? ¿Se veían? ¿Se frecuentaban? Conmigo fue bueno. Él era muy serio. Te voy a decir, platicando como estamos tú y yo, y Ismael, lo otro, aquello. A ver, ven acá, mi hijo, siéntate presentado en su pierna, y platicábamos y esto y todo. No jugaba, sí me trataba con cierto afecto, pero no era cariñoso, así de, niñera, o sea, no. O sea, sí fue bueno y yo lo veía, por ejemplo. A veces iba a la casa, o íbamos a su casa, ya viste, hermosa, a verlo, o a su oficina que tenía ahí en Insurgentes, que se decía Rioma, el edificio que tenía un restaurante abajo. A veces llegué a desayunar con él allá abajo. Y el regalo más grande que me dio, que me nominaron por una película, Niño Tizoc. Pero fue años después, ya estaba yo, tenía como 14 años ya, porque antes pues no era tan rápido que se hacía una película y inmediatamente tardaban en hacerse. Entonces me nominan para eso como a los 14 años y vamos a Las Vegas, ahí fue el evento. Y resulta que mi padrino lo estaban también homenajeando ahí. Entonces mi padrino me dice, oye, pues sabes que nunca te doy nada, y nadie saber, ven, me regaló una medalla así grande, como un centenario de donde estaba en una parte la imagen de la Virgen María y atrás estaba la imagen de él, ¿no? La regaló, me dice, y te voy a dar estos boletos para que invites a tu papá hoy en la noche, para que vayan. Y me invitó al cumpleaños número 60 de Frank Sinatra en el Caesar Palace de Las Vegas. Entonces fui a su cumpleaños, la verdad, algo que nunca se me olvidará. Sí. Para mí, más grande que la moneda que me dio, la oportunidad de haber visto, porque toda la gente que conocí yo ahí, las había visto yo en la televisión, ¿no? Conocí a Sammy Davis Jr., obviamente a Frank Sinatra, a Dean Martin. También te regaló, según sé, tu medallita de sí, mi medallita de bautizo me la regaló. ¿Y conservas estos obsequios todavía? Pues fíjate, te voy a decir una cosa, la verdad es que de esos no tengo nada de eso, porque tuvieron una vez en la casa de mi papá, se metieron a robar. Y nos pegaron durísimo, ¿no? Se robaron un montón de cosas, se robaron inclusive varios premios de mi papá, de oro, de brillantes. Antes muchos de los trofeos eran de oro, eran de plata, auténticamente, ¿no? Y eran cosas, estaba exhibido todo eso ahí en la biblioteca de mi papá, estaba exhibido todo y se metieron y se llevaron un montón de cosas. Tú te llamas Cuitláhuac, tú tienes hermanos que tienen nombres como muy mexicanos. ¿Por qué te dicen Cui y por qué tu papá tenía esa fascinación de ponerles nombres como muy... Pues tú tienes el nombre de un emperador azteca, ¿no? Exacto. Mira, mi papá, la verdad, era una persona que estaba enamorado completamente de su país, de México, ¿no? Mi papá quería mucho a México, le gustaba mucho la cultura
le gustaba mucho el hecho de que pues de todo lo prehispánico. De hecho, en la casa donde yo nací, en los jardines tenía mi papá réplicas, pues cuestiones arqueológicas. Haz de cuenta que estábamos como medio al Museo de Antropología y veías así varias cosas que mandó a hacer y todo, porque le gustaba mucho. Yo tenía mi hermano mayor se llamaba como mi papá, pero luego venía Tizoc, mi hermano Tonatiu, yo Cuitláhuac y mi hermana Shanat. Entonces, por eso nos puso nombres así. Y a mí me dicen Cui, te voy a explicar por qué, porque resulta que estaba yo en un colegio bastante complicado que me metió mi papá, que estudié en el colegio alemán. Entonces, y en mi casa nadie hablaba alemán. Entonces yo requería para hacer mis tareas de clases particulares para que me ayudaran. Nunca supe por qué me metieron, era el único, pues no sé, enojó mi papá, pensaba que yo era un genio, todavía no sé qué cosa, que no lo soy, pero bueno, al yo estar en el colegio alemán, los alemanes no podían pronunciar Cuitláhuac, me pusieron Cui. Además, de hecho, cuando yo terminé mis primaria, tuve que arreglar mi certificado de primaria porque me pusieron Cui Rodríguez, porque todo el mundo me decía Cui. Mucha gente no sabía que me llamaba Cuitláhuac, me pusieron Cui Rodríguez. Tuve que arreglar eso y pues te digo una cosa, hasta la fecha, es más, algunas gentes que no saben que me llamo Cuitláhuac piensan que me dicen Quick por el chocolate, por ese, oye Quick, y le digo, no, es Cui por Cuitláhuac, no por Quick de chocolate, ¿no? Entonces me dice, sí, te parece al conejo. Yo, no le pasa al conejo. ¿En qué momento empieza esta etapa de actor infantil? Tú me dices que debutas en una película que se llama Faltas a la Moral. ¿Es esta tu primer película? Mi papá me metió en mi primera película, en la cual yo entré por accidente. Mi papá alguna vez, cuando yo estaba tenía como de 4 o 5 años, mi papá quería que yo trabajara en una película que se llamaba Los Chicles. Pero yo tenía un problema muy grande, que era tartamudo, y no podía pronunciar ni siquiera mi nombre. Entonces mi papá dijo, no, pues de ningún modo, no va a poder trabajar. Pero de repente, cuando venía la primera película que hice, que se llama Faltas a la Moral, iba a trabajar, el niño que iba a ser el actor de la película, pues le dijo a su papá, ¿sabes qué? Que le ofrecen un papel en España, y Mael, espero que me entiendas, espero que no me demandes y todo eso. Faltando una semana para la película de mi papá. Pero fíjate tú que cuando este niño venía a la casa, o sea, a hacer los ensayos, yo estaba presente porque me caía muy bien el niño. Entonces de repente se iba. Mi hermano se dio cuenta, le dijo a mi papá, oye, ¿por qué no le das la oportunidad a Cui? Dice, pues, ¿cómo crees? Pues, si no puede decir ni su nombre. Dice, es que yo lo he visto, que cuando está solo repite todos los diálogos que dice el niño. ¿Por qué no lo intentas? Entonces, que resulta que me hace mi papá la prueba, y empiezo a decir los diálogos, y dice, perfecto, se queda y empieza en una semana. Llegaron y todo, y pues me hicieron todas las pruebas y todo, y empecé mi primera película, que iba a ser mi debut y despedida en el cine. Porque pues, yo estaba ahí estudiando, me metieron ahí y resulta que hago la película y qué sorpresa. Pues me nominan por la Diosa de Plata y me gano Diosa de Plata por el mejor actor infantil de ese año. ¿Te duele mucho, mijito? Sí, mamá, me duele mucho. Hizo sangre, ma. Es por la infección, pero no tiene calentura. A lo mejor se petatea, mamá. Petatéate tú. Tú haces un personaje muy simpático el hijo de Alberto Vázquez, hijo de Ana Martín. ¿Esta película dónde se filma? ¿Qué te acuerdas de esa película? Anécdotas de estas escenas que hicieron. Pues mira, te puedo decir que la verdad es primero me acuerdo muy bien, la primera escena que hice de esa película me tocó hacerla en un tiradero de basura, porque supone una familia muy pobre, digamos, en un tiradero de basura, y ahí estaba yo así, y había otros niños, me recuerdo muy bien, se me acercaban los otros niños de los papeleritos y todo eso, y había una persona que me
pues que la tenían ahí para que me cuidara y todo eso, y que no estuviera, porque era, pues hasta cierto punto, pues es peligroso que ande pues, con un niño nomás así. Hay niños ahí, pero quizás tienen más defensas, porque de ahí nacieron y están ahí y todo eso. Entonces yo me empezaba a llevar con ellos y no me dejaban, por lo que los niños no tienen esa malicia, ¿no? A lo mejor de que si son gentes papeleritos o son de todo. Y pues a mí me caían muy bien los niños de ahí. Me recuerdo otra ocasión en un panteón, ahí cuando se muere mi hermanita en un panteón también, ahí fue. Y pues no sé, ahí trabajé, ahí tuve una escena ahí con Chachita. Chachita era una borrachita, que cantaba el pulque, ¿no? Entonces, yo llegaba ahí con ella porque estaba yo buscando a mi familia, porque se había muerto mi hermano, ¿no? Entonces ella ¿cómo se llama? Me invita a que me quiera tomar un pulque, y me lo da a probar tantito en la boca y yo, guácala, ¿no? Pero sí, era la vecina borracha. Pues experiencia también ahí con Ana Martín, muy lindo también. Me voy a vestir. ¿Verdad? Sí, nomás tantito. Lo voy a castigar. ¿Y por qué? Por inmoral. ¿Qué es inmoral? Pues... que me esté viendo cuando me estoy vistiendo. ¿Y por qué? Porque es inmoral. ¿Entendió? No. Ah, ¿no entendió? Pues lo voy a acusar con su papá. Ah, hijo, entonces sí entendí. Y, por ejemplo, en esta película de Faltas a la Moral, ¿hubo alguna escena que te costara trabajo, que la repitieran muchas veces porque no podías dar el personaje o, bueno, la secuencia? Nos ensayábamos la película antes. No le gustaba que ensayáramos demasiado porque se perdía la frescura. Y hay una escena, por ejemplo, yo que he visto la película, me gusta mucho esa escena donde están adentro de la casita, Alberto Vázquez y tú, y está Ana Martín por ahí. Sí, lo que pasa es que mi papá en la película tenía, Alberto Vázquez, tenía el vicio de juego. ¿Qué te pasa, mano? Si ni me has pagado lo que me debes. Ahora que si quieres, pues, te doy champú para que dobles. Ya dijiste. Compadre, vamos a echarnos unos huesitos. Hombre, no la muelen, hombre. ¿Ya van a empezar a jugar? Nomás una rondita, maestro, no hay que ser. Y tú, chavo, ojalá te traen unas frías. Entonces ganaba lana, era mecánico. Entonces lo que pasa es que como mi papá perdió dinero, pues agarraba y teníamos el radio, ¿no? Entonces él empeñó el radio. Yo me entretenía en la tarde oyendo el radio. Entonces digo, ¿qué pasó con el radio? Porque el niño no sabe que su papá es un jugador, ¿no? Pero es maravillosa esa escena, porque yo veo la reacción que tú tienes hablando suavecito y de repente le echas un grito de enojo contra Alberto Vázquez con el personaje que era de tu papá. Papá, ¿no te enojas si te pregunto una cosa? Ay, mijo, si no estoy enojado. Pregúnteme lo que quiera. ¿Cuándo van a traer el radio otra vez? Oh, pues nomás que lo compongan. Pero si no estaba descompuesto, nomás se lo llevaron. Si digo que estaba descompuesto, es que estaba descompuesto. ¿Murió? ¡Murió! Y yo creo que esas muestras de talento a tu edad fue lo que llevó a que la crítica te dieron la Diosa de Plata, ¿no? Sí. Por esa actuación, el primer reconocimiento importante. Sí, fíjate, la verdad te digo es que, ¿sabes qué? Me enseñó mi papá a meterme a los personajes. No memorizaba yo a lo tarugo, sino que entendía por qué el niño estaba así y me enojaba realmente porque me estaba sucediendo, porque cuando me metía en el personaje. Sí, mañana seguimos platicando, ¿no? Ya tírale. Y usted no estorbe. Yo lo que me acuerdo, ¿que no se murió su hermano? ¿Que no debería andar por ahí chille? Sí, yo ya chillé mucho, lo que pasa es que me dio harta hambre. ¿Qué sentiste cuando te dieron ese primer reconocimiento, la Diosa de Plata? Porque hay fotografías donde apareces con Sara García, con otros personajes que te están felicitando. ¿Tú entendías el valor de un premio a esa edad? Pues no, la verdad es que no, yo no, ni idea, porque pues no. Es más, te digo, eso es lo que te digo, los premios. Para mí los premios eran natural porque estaba la biblioteca de mi papá llena de premios. Yo pensaba que todo el mundo tenía hacer así, ¿no? Pues, entonces hago 2 películas más, Trampa por una niña y El ogro, con Tintán, incluso Olivier y Carambal, y la hicimos fuera de México, perdón. Nosotros recordamos mucho una película que se llama Los Tres Huastecos, donde María Eugenia Llamas, la Tucita, agarra una víbora, una tarántula, estos animales exóticos.
Sé que tú también hiciste una película donde tu papá te enseñó a agarrar este tipo de alimañas. Cuéntame de esa anécdota. Y mira, de hecho, pues mi papá, desde no nada más en la película, desde muy chiquito nos enseñó. Mi papá era muy animalero, quería mucho los animales. Entonces nos enseñó a agarrar pues, animales, ¿no? Que los cangrejos y que entonces nos enseñó cómo agarrar las tarántulas, los alacranes también, cómo agarrarlos así. Y entonces para la película, obviamente, pues sí, tuve una instrucción adicional. Lo de niño no me daba nada de miedo, nada. Igualmente las víboras, como las agarraba. Aparte eran las boas, pues lo más peor que puede pasar es más que te muerda, pero no tiene veneno, no te puede, a lo mejor te lastima tantito, pero en este caso, la verdad, eran bien buena onda con los animalitos, nunca me picaron, nunca me pasó nada. Y en esa película también sale hasta un león, ¿no? Sí, sale un león, fíjate que está ahí una anécdota ahí. Se iba a llevar desde México un león, un tigre, iba a ser un tigre. ¿Te acuerdas el tigre del anuncio de eso, Super Racing Oil? Salía caminando, bueno, ese tigre le iban a llevar. Cuando fuimos a ver, lo tenían los hermanos Gursa. Entonces, cuando fuimos a ver el animalito, bueno, animalote, porque estaba gigante. Sí. Estaba de cerca, me dijeron, ponte a un lado de él, nunca te lo pongas de frente. Me lo puse y no sé ni cómo llegué a quedar. Y de repente me avienta la mordida de la cara. Mi papá me metió el brazo y le mordió el brazo a mi papá, el tigre. Entonces dijo mi papá que era muy peligroso. De hecho, tenía a mi papá en el brazo una cicatriz de por vida de un colmillo del tigre que le mordió el brazo. Me aventó la mordida y mi papá me metió el brazo para que no me mordiera. Me hubiera agarrado como un cacahuate, me hubiera hecho pedazo la cara. Y te comento que el león que se alquiló allá para la película era un león de un circo. Un león de un circo al cual yo agarraba, me subía como caballito en él, lo pateaba y todo, pero nunca le dijeron a mi papá que 3 días antes de eso le había quitado 2 dedos a su domador. Yo lo pateé, me le subí, le jalé los bigotes como un gatito y no me hacía nada. Pero pues a lo mejor, porque también reaccionan luego los domadores son un poco agresivos con ellos, les pegan y todo eso. Pero pues yo tuve la suerte que le caí bien. No, y aparte los animales sienten cuando uno es niño, ¿no? Claro. Como que le dan más ternura. Sí. No, y aparte de una cosa, normalmente los niños les llaman mucho la atención, se ponen un poco con algunos animales se ponen nerviosos con los niños. Pero mi papá nos enseñó cómo acercarnos o sea, no puedes acercar la mano y retirarla. No. Si lo vas a tocar, tócalo. De directo, tócalo y no te va a hacer nada. Te comiste a mí, ¿verdad? ¡Idiota! ¡Eres un diablo! Y la vainillita lloró y me dijo de cosas y me dijo que yo tenía la culpa y me dijo que ya no quería que vaya a su casa. Ahora vas con ella y de rodillas le piden perdón, tonto. Pero entonces llega una película que te hace trascender, te ubica básicamente por esa película, El Lindito, que junto con Alberto Vázquez venden flores allá en Xochimilco. ¿Cómo te llega ese personaje del Niño Tizoc? Niño Tizoc inmortalizó mi carrera, inmortalizó mi persona. Muchas personas pensaban que era la secuela de la película de Tizoc, pero no, yo quiero mucho ese personaje. Para hacerlo, más aproximadamente hubo pues poquito menos de un año, pero de preparación, tanto Alberto Vázquez como yo. Escuché a mi papá, escúchalos, cómo hablan. Necesito que hables así, hables. Hay mucha gente que dice, no, es que así no hablaban. Pues tan hablaban que yo los imité a ellos, su forma de hablar, ¿no? ¿Le ayudo para crecer? No, gracias. Todavía puedo. ¿Me hace que no? Si ves que sí. Cuando tu padre y tú hablarán como las demás gentes. ¡Caramba! Pues como habla la demás gente. Ay, pues como habla la gente civilizada. Es que como ahora ya no se habla así, piensan que eso que no existió. Claro que existió, yo lo vi, pues por eso aprendí a hablar así. Y yo me acuerdo que los domingos me llevaba mi papá y jugaba yo fútbol con los niños de Xochimilco, con otros niños que hablaban así. Y mucha gente se acuerda es increíble, se me quedan viendo y me dice, oye, tú trabajabas, fíjate, tengo casi 64 años. El Niño Tizoc, cuando hice la película, tenía 10, 11 años, por ahí. Entonces me dicen, oye, tú eres actor, tú trabajaste en una película de niño. Entonces, porque dicen que no he cambiado mucho, mi cara no ha cambiado. Y la verdad es que la gente que en diciembre me escriben, me dicen,
ese señor, dice el 24, nosotros antes de la cena de Navidad, la familia nos juntamos, vemos mi niño Tizoc, si no, no hay la Navidad. O sea que soy parte de me hicieron parte de una fiesta. Mucha gente dice, porque es de las posadas, se junta toda la familia, la vemos y luego cenamos. Sí, porque esa película tiene la referencia de las posadas. Las posadas, entonces, ¿no? está ambientado en ese momento. Ahora sí ya rompemos la piñata. No, mi niño, ya le dije que primero tengo que dar la vuelta para que me abra por la otra puerta. Ya, de una vez vamos a dejar a los santos peregrinos entrar. Ándale pues, mi niño, está bueno. Pero esta película, ¿cómo es que llega a ti? O sea, ¿fue escrita para ti? ¿Tu papá decidió ya directamente que era para ti? No, esta película sí fue hecho. Este personaje fue hecho especialmente para mí. Al hablar de mi niño Tizoc nos acordamos inmediatamente de Tizoc de Pedro Infante. ¿Hubo alguna influencia, digamos, para utilizar el nombre de Tizoc? No tiene que ver nada, no tiene que ver. Mucha gente pensaba que era como una continuación o que yo había sido el hijo de Pedro Infante. Mucha gente se daba esa idea, ¿no? No lo hizo mi papá con esa situación polémica, tan así que tengo un hermano que se llama Tizoc. No sé más de lo que te comento, nunca le pregunté tampoco por qué me puso Tizoc en la película. Hay una anécdota que me contaste de que te enfermaste justamente cuando estaban filmando una escena, que incluso es una escena real de tu padecimiento, que estaba muy, muy grave en ese momento y tu papá aprovechó para filmarla. Estábamos filmando en Xochimilco y a mí siempre me han gustado los peces. Entonces yo veía en Xochimilco, en la orilla se veía peces chiquititos. Entonces agarraba yo un vasito y en el vasito los agarraba y jugaba con ellos y todo eso, entre las tomas y eso. Y luego pues me metí las manos a la boca. Entonces me dio tifoidea. Y cuando resulta que estoy haciendo la película, tenía que hacer, y venía ya la escena, las escenas del hospital, en que el niño se comió el pollo, y le puse, estaba muriendo, llegó al hospital. Es que estos los maté yo. Este se murió solito. Pero nomás lo hierves mucho, con mucho ajo, y verás qué bueno. Y tira de a 5, primero 1000 que en 3. Está barato, pero ya está verdecito. Huele mucho a muerto. Estoy muerto. Pero cociéndolo con harto ajo, sabe risabroso. Eso me dijeron. Me duele mucho la panza. Ay. Pues vaya a ser del cuerpo. Si ya fui hartas veces y nomás hago puro dolor. Cuando yo me tocó hacer, coincidió, porque fue una coincidencia, que hice esas escenas y yo me estaba muriendo, de veras. O sea, tenía fiebre tifoidea. Cuando tienes dolor de estómago muy fuerte, te aniquila, o sea, te deja inservible de acostarte y no te puedes ni mover. Pues mi papá dijo, ¿sabes qué? No podemos parar la película, pues hay que llevarlo a mi mamá como loca. No, ¿cómo te lo vas a llevar al niño? Le va a pasar. Y dice mi papá, ¿sabes qué? Mira, vamos a estar en un hospital, va a estar rodeado de doctores y ahí me lo van a cuidar mejor que acá, pero lo tenemos que llevar. Me acuerdo que me llevaron en una ambulancia allá al hospital y ahí hasta actuaba y todo eso. ¿Qué te pasa? Tizoc, se murió mi niño. Se me murió mi niño. Tizoc, se murió mi niño. Tizoc. Permítame. Tizoc. No le siento el pulso, doctor. Creo que está muerto. No. Y cuando estás en nivel enfermo de sodio ahí, la verdad es que sí tuvo su nivel de complejidad. Y cuando hicieron esa escena, que estás enfermo, que estás en un hospital, cuando menos los médicos te aplicaron alguna medicina, algún antibiótico para reducir esos dolores. No, de hecho estaba yo medicado y todo, ¿no? Y sí estaba, de hecho estaba el director del hospital, en aquel entonces era el doctor Torregrosa, el director del hospital, estuvo pegado a mí durante toda la filmación, no se separaron ni un segundo de mí. Tenía yo ahí mi suero, tenía todo lo que cuando tenía la escena me desconectaba el suero, me volvían a poner y otra vez me volvían a poner y, o sea, la verdad es que, híjole, mi mamá estaba que se comía a mi papá, o sea, como, pero te digo, la verdad es que, mira, sí estaba muy malo, pero no tampoco estaba peligrando mi vida, ¿no? Mi papá, digo, no me hubiera expuesto nunca una cosa así, sí oye muy cañón, que dice, ay, ¿cómo el señor? Pero no, todo lo tenía bajo control. Y la verdad es que él nunca, o sea, me amaba
muchísimo, no hubiera puesto en peligro mi vida nunca, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuviste en el hospital durante la escena? ¿Te quedas otro tiempo para recuperarte o...? Porque de hecho, yo iba al hospital y me regresaban a mi casa, me mandaron en la ambulancia. Lo mío se hizo, no recuerdo si en 1 o 2 días. Después se quedaron haciendo todo lo demás y todo, pero obviamente echaron por delante todo lo mío. No. Oye, hay otra escena en esta película de Mi Niño Tizoc donde tú estás junto con Alberto Vázquez en una como canoa y van remando ahí por los canales de Xochimilco. Para hacer esta escena tuvieron que prepararse, o sea, porque yo me imagino que para aprender a remar, para mantener el equilibrio ha de ser como riesgoso, ¿no? Sí. Sobre todo en una canoa tan chiquita. Sí, te digo una cosa, no se imaginan que esas canoas pesan muchísimo, pesan muchísimo. Los remos, esos remos pesan un montón, y por más que me daban los remos para niño, estaba pesadísimo, ¿no? Y por ejemplo, hay escenas donde vamos muy rápido, también se usaron dobles. Ajá. En las escenas donde vamos muy rápido, o sea que cuántos profesionales que nacieron, estuvieron ahí, nosotros sí hacíamos la escena y sí avanzábamos, lo normal, que estuvimos todos los domingos durante casi 3 o 4 meses, íbamos a remar y pues aprenderle, ¿no? Y esta película de Mi Niño Tizoc pues te trasciende artísticamente como actor infantil. Al mismo tiempo, tú ibas a la escuela, los niños, pues por ser el personaje del Lindito, ¿no se burlaban de ti? ¿No te daban alguna carrilla? A mí me costó mucho trabajo la fama que me dio esa película, porque en su momento con esa película me llegué a convertir en el niño más famoso de México. Estuve en todos los programas más importantes. Por ejemplo, salí yo en 24 horas con Jacobo. Era un programa que lo veía todo México, a esa hora estaba todo México metido. El Club del Hogar, siempre en domingo. Entonces salía yo a la calle y todo el mundo así. Entonces, pues en la escuela, el padre dice que me pasan hasta el frente y que me aplaudieran la escuela y todo eso. Y entonces ahí cambió todo. Uh-huh. Porque muchos amigos míos, querían ser mis amigos, muchos amigos míos se me alejaron y otros me agredían, ¿no? Y otros me hacían bullying. ¿Qué te hacían? Pues una vez me quisieron agarrar a golpes. Fue una infancia un poco difícil para mí. Sí. Mi tati y yo vamos hincados a la iglesia. Llevamos flores para todos. El padrecito dice que somos buenos cristianos. Y sus mercedes la traen con nosotros. Cállese, mi niño. No blasfemie. Y puede irnos mal. Hace poco tuve la oportunidad de platicar con Martín Ramos Pepito, sí, para este mismo canal, que está la entrevista allí en el canal, y recordábamos que él hizo el personaje de Pepito en las películas de Chabelo, pero según tengo entendido, tú, antes que él, es a quien le habían ofrecido este personaje. Sí, mira, te voy a comentar. Resulta que cuando después de Mi Niño Tizoc me ofrecieron también la película, pero ya había yo bajado mucho, mi escuela había bajado muchísimo y todo. Mi papá decidió retirarme hasta que estuviera yo más grande, que pudiera yo hacerlo, porque me estaba afectando a mi escuela, ¿no? Mi papá pues, no quería que se afectara a mi escuela. Entonces cuando me ofrecen a mí esto, le hablan a mí, y mi papá dijo, ¿sabes qué? No puede ser. Puedo hacerlo porque, no, y me ofrecieron ese, y Capulina también, y hubo varios que me ofrecieron personajes y todo. Además, de hecho, hubo una película que no hice, que la que venía de esta película, era una película que era un película, o sea, la verdad, me dolió muchísimo. Yo así iba a llamar la película Esquizofrenia. Iba a ser un niño esquizofrénico. Sí, era una película muy fuerte de un niño esquizofrénico y todo eso. Una película que nunca hice, la verdad. Y mi papá pues ya no quiso. A mí me dolió mucho, la verdad, pero por otra parte quería ser un niño normal, ¿no? O sea, que la fama te agobió, tan chiquito que eras. Pues lo que pasa es que no me molestaba. Para mí era natural, por lo que yo estaba haciendo. Lo que no fue natural fue lo de la escuela. ¿Cuál es entonces la última película que haces en esa etapa infantil, antes de pasar a la adolescencia? ¿Dónde terminaste? Hice una actuación infantil, una actuación especial, una película que se llamó Nosotros los Feos, que hice con esta Sara García, y regresé como a los 17 años aproximadamente, con la película de Ratero, con el Flaco Guzmán, Carmen Salinas. Por fin llegaste. Sí, y con 2 radios que chillan y fuerte. Mira, papá, esto rines de magnesio.
¿Y de lo que te encargué qué? Pues no encontré, pero fíjese nomás qué radios. Le digo que chillan, este es gringo. Tú haces toda tu carrera infantil, tienes mucho éxito, trascendencia, ganas un premio. Y cuando te vas del cine porque tu papá y tu familia dijo que ya tenías que regresar a estudiar, cuando regresas a esta etapa ya de actor juvenil, adolescente, pues ya no tienes el mismo impacto, ¿no? Te costó trabajo dejar de ser la gran figura infantil. Ay, no se me antojan ni los helados, ni las palomitas, ni el cine. Ni yo, ¿verdad? Dilo. Si lo digo te enojas, como un chavito que eres. Chavito, tengo 15 años y uno más que tú. Ay, pollo, tú no ves la diferencia. ¿Cuál diferencia? Pues que a mi edad ya soy una mujer y tú a la tuya sigues siendo un niño. Sé como de cero, ¿no? O sea, y te digo una cosa, a mí sí sentí, pues, obviamente sí lo resentí mucho. Resentí de ser el más famoso a estar entre todos los demás, ¿no? Y abrirme un camino nuevamente y todo eso, y te digo, hice 30 y tantas películas, ¿no? Unas seguí haciendo algunas con mi papá, otras con mis hermanos y otras por fuera con otros artistas y todo, porque inicialmente mi papá no quería que yo trabajara con otros artistas, quería que yo fuera seguir siendo el actor exclusivo, pero yo pues ya estaba en otra edad y todo el rollo, yo quería hacer mis cosas también. Hay una película con esto del profesionalismo tuyo que estábamos hablando de seguir filmando a pesar de estar enfermo, como en Mi Niño Tizoc. Hay una película que también recuerdo que tú tienes una herida con una bala dentro de la secuencia y estás en una situación muy complicada. ¿Cómo se da esta secuencia? No, déjame platicarte, esa es una anécdota. La película se llama Trajeron la violencia. Entonces ahí nosotros son un grupo de juniors que van haciendo estragos y todo esto, y entonces una policía federal tira un balazo y me den una pierna. ¡El patrullero! Era una salva. Pero resulta que a la hora que hacen la escena, disparan y la taponearon demasiado con cera y salió la cera a una velocidad y me pegué en la pierna. Pues, ¿qué te puedes decir? Y me dolió, pero me hizo un agujero en el pantalón. O sea, no me hizo agujero en la piel, pero dejó un verdugón. Pero ¿qué te puedes imaginar? Me dieron un balazo. Entonces yo, en ese momento, me acuerdo que me estaba ayudando, no me acuerdo si Edgardo Gascón o era Sergio Goyri, me estaban ayudando. Y le digo, ¿sabes qué? Me dieron un balazo. O sea, estaba en la cámara de distancia y le digo, me dieron el balazo. Le digo, buena onda, me dieron. O sea, yo estaba transparente, casi me desmayé porque sentí un golpazo tremendo. Ya después, a la hora que me le dije, oiga, me dieron un balazo, salió la bala. Se acercaron todo el mundo a ver, y si vieron el pantalón y todo, y luego vieron, pues dice, no fue la bala, fue la cera. Ay, fue la cera, digo, fue la cera, pues me dejó un verdugón tremendo, pero sí me asusté muchísimo. ¡Ay! ¡Sáquenme de aquí! ¡Por favor, Ricardo! ¡Me duele mucho! ¡Ya se me puso morada la pierna! ¡Ay! Está del cocol. ¿Hasta cuándo va a esperar? Hoy tiene que venir Jaime con su hermano, estoy seguro. Es que no sabes lo que es aguantar este dolor. Voy a hacerte una curación. Porque pues de hecho, en una película que pasó, creo que El Cuervo, pasó una cosa similar. Ajá. Le dispararon de cerca, salió la cera y le perforó el pulmón y lo mató. A Brandon Lee. Pero tuve la suerte de que salió eso y me pegó en la pierna. Pero fíjate, me pegó en la otra pierna, la que no tenía que hacer eso, me dieron en la pierna. Pero me ha dado en la cara, en un ojo, o alguien más. Son accidentes que han pasado. Igual le pasó en una película con Peniche también, igual con una salva. Al flaquito también. Le sucedió una situación. Y luego sí se murió. Ajá, sí. O sea, yo tuve honestamente mucha suerte, ¿no? Oye, y hablando de estos riesgos justamente de las películas, tu papá comentaba hace muchos años que cuando se murió Blanca Estela Pavón, Pedro Infante le había dicho a tu papá, somos la tercia de triunfadores y nos vamos a morir en un accidente de aviación. Cuando se muere Pedro Infante en 1957, tu papá pues entró como que en ese temor de ya se está cumpliendo este vaticinio, él quedaba vivo. Yo sé que hay una película que ustedes filman en Guatemala y tu papá
junto con todos ustedes, la familia Rodríguez, estuvieron a punto de morir, podía haberse cumplido este presagio. ¿Cómo fue esta historia? ¿Qué película fue? Fuimos a hacer 2 películas a Guatemala, Tropa para una niña y El Logro. La Tropa para una niña se filmó ahí en Guatemala, en la capital y en los alrededores y todo. Y El Logro se filmó en Tikal, en la mitad de la selva lacandona. Fue una experiencia muy bonita, haber filmado en la selva, pero no había nada. Llegamos ahí con facilitó el presidente de Guatemala un avión para que bajáramos ahí. Era un avión de la Fuerza Aérea, se filmó toda la película, pero de regreso, pues estábamos nosotros ahí, hubo unas inundaciones muy fuertes en Guatemala. Entonces ocuparon ese avión para salvamento y todo, y nos mandan a recoger en un avión en la Fuerza Aérea Guatemalteca, pero de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no distribuyeron el equipo como se debe de distribuir cuando es un avión. Entonces, todo lo cargaron hacia atrás, como iban llegando, pues ellos no sabían. Y a la hora que despegamos, despega el avión y pegamos contra un árbol. Entonces se daña una ala. Pero continuamos, porque para eso el aeropuerto de Tikal era un aeropuerto de terracería completamente. Pues íbamos volando y todo eso. Yo me recuerdo que yo iba sentado junto con mi hermana y iba Tintán con nosotros y resulta que traen el avión durísimo. ¿Qué pasó? Nada. Pero yo sentía que había algo raro, ¿no? Porque pues, veía yo que ya para acá mi papá lo veía yo nervioso y todo eso. Y resulta que en todo ese tiempo el avión se venía forzando y era un avión de 4 motores. Se fregaron 3 motores del avión. 3 motores. De hecho, bajamos de emergencia en un aeropuerto donde había un apagón en el aeropuerto. Bajamos con lámparas de petróleo con un motor. Y en el avión venía pues mi mamá, mi papá, mis hermanos, toda la compañía, los de staff. O sea, nos íbamos a matar todos ahí, ¿no? Yo como niño no sabía lo que estaba pasando. Nos estaban platicando un cuento. Pero tu papá sí ha de haber tenido el miedo de acordarse de eso. Pero yo me acuerdo cuando bajamos del avión, un sonidista, no me acuerdo su nombre, besó el piso y nos veíamos todo eso ahí y estaban todos los motores que yo lo vi hacer y estaba negro. Esta etapa última, digamos, en el cine, ¿cuántos años abarcó más o menos? Porque las películas eran ya como que de más violencia, ¿no? Dejaron atrás al niño tierno de las películas de Niño Tizoc y eran de balazos, de pandillas, de todo este género, lo que pasa es que no tanto tiene que ver las películas, sino el momento que se estaba viviendo, ¿no? En la época de las cariñosas, de cine de cabaret. De ficheras, sí. De ficheras, y me tocó la parte de los Almada y todo ese rollo de los balazos. Cuando empezaron las cosas de narcos y todas esas cosas, y los satánicos y todo eso, me tocó. Entonces, ahora sí que no eran películas hechas para mí. Eran buenos papeles también, pero más comerciales. Más comerciales, exactamente. ¿De dónde vienes ahorita? Pues, ¿cómo que de dónde? De chambear, madra. ¿Me sigues diciendo madre? Pues así siempre le digo. Lo que pasa es que usted cada vez que se pone hasta el gorro, se le olvida. Pero total, si quiere, le digo madrastra. La más violenta aquí de todas se llamó Masacre en el Río Tula. Hice un papel cómico, me gustó mucho ese personaje. Se llamó, en la primera película se llamó Dos tipas de cuidado, 2 tipas con Sasha Montenegro. Yo hago un sacristán. Toda la película anda queriéndose echar a la Sasha y todo. Y tiene escenas muy, muy simpáticas. ¿En qué momento decides dejar ya esa etapa de actor de cine? Abro una empresa, mi empresa productora, y me dedico también al diseño de estudios para televisión y todo, ¿no? Empiezo a deslindar de la actuación, ¿no? ¿Cuál fue la última película donde trabajaste como actor? Como actor hice 3 películas, una trilogía que se llamó Reclusorio. Con tu papá. Reclusorio 1, 2 y 3. Con esas 3 películas, mi papá se retira del cine como director porque ya traía problemas de la vista. Mi papá ya no veía bien y todo. Y yo digo, pues al retirar, pues yo me retiro momentáneamente también. Cuando tú naciste, habían pasado 4 años de la muerte de Pedro Infante. Tu papá tuvo mucha cercanía con él porque fue su creador. Después de tantos años,
él seguía sintiendo ese dolor por la pérdida de Pedro. ¿Tú lo veías que en algún momento, pues en la intimidad de su casa, que él se recordaba, sentiste que él lo extrañaba? Pedro Infante fue un artista exclusivo por muchas veces, ¿no? Muchas películas y todo. Y luego de repente pues empezó a trabajar, hizo algunas películas fuera de ahí, y luego se agarró tuvo un representante Matuk. Aunque se seguían frecuentando, se seguían viendo y todo eso, hubo un distanciamiento un poco profesional porque Matuk le empezó a manejar su carrera. Entonces mi papá empezó a trabajar con otros, empezó a hacer películas con otros, empezó a hacer otras películas, todavía viviendo Pedro. De repente cuando muere Pedro, pues mi papá le pegó muchísimo porque independientemente de los otros, pues eran grandes amigos, ¿no? Pues de hecho, mi papá fue el padre cinematográfico de Pedro y había una gran amistad. Hay una cosa que me llama mucho la atención de tu papá, de las imágenes que yo he visto en video, que siempre sale tu papá con una pañoleta y su brazo así. ¿Qué tenía él en su brazo? Lo que pasa es que a mi papá le hicieron una operación en la columna vertebral y quedó con una hipersensibilidad en el brazo. Entonces cuando él rozaba con algo sentía como fuego. Entonces eso lo tenía permanente. Entonces se inmovilizaba el brazo para no correrse porque lo rozaba y siempre le dolía, o sea, no le dolía, le ardía. Entonces lo traía así para no andarse rozando con otras cosas. Claro, cuando ella estaba solo en la casa y todo eso, pero cuando salía con la gente y todo eso, pues no se lo protegía, ¿no? Era por eso. Hace algún tiempo vi una entrevista tuya en un canal de YouTube. Te preguntaron que si tú creías que Pedro Infante era un señor que salió en 2013, me parece, o no me acuerdo en qué año, un tal Antonio Pedro, que decían que era Pedro Infante, que había regresado. Y entonces en la entrevista tú como que dices, o la manipularon porque dicen que tú aseguras que sí era Pedro Infante. ¿Cuál es la versión de esto? Porque te digo que es una entrevista que se ve manipulada, obviamente, para que tú digas eso. ¿Cuál es tu versión? Esta entrevista vino porque en una ocasión, en Facebook, veo a un señor vestido como Tizoc. Se me ocurrió ponerle, le digo, ¿quién es esta persona que se está disfrazando como Tizoc? No, hombre, olvídate. Pues se me viene encima, ¿cómo que quién es? El que les dio de tragar a ustedes. Y se puso muy agresivo y todo. Es más, hasta Facebook canceló cuentas. Fíjense, le cancelaron a estas gentes que nos estuvieron agrediendo, les canceló sus cuentas. Y la cosa que le agradezco muchísimo a Facebook, porque me agredieron durísimo nomás por haber preguntado. O sea, a mí me da lo mismo. Si tú quieres, yo respeto las creencias de todo, no tengo ningún problema. Si tú quieres creer, a mí no perjudica nada. Si tú crees que Pedro Infante vivió, o si crees que Napoleón vive, o si crees que... O sea, yo te respeto. Yo no nacía todavía cuando Pedro Infante murió, pero o sea, qué mejor conocimiento, pues que conozco a su familia, a sus hijas, a sus mujeres, a su ¿cómo se llama? Mi papá, y todo eso. Como por qué iba a dejar de ver a mi papá, con el cariño que se tenía, ¿no? Y aparte, por ejemplo, se agarran de que la persona ya no está, como en el caso de tu papá, porque sacan algunos videos y dicen, Ismael Rodríguez sabía que Pedro Infante vivía. No, es más, fíjate, nada más, lo que pasa es más, a mi papá le habla por teléfono Guillermo Ochoa, donde enfrentaron a mi papá con este señor en el programa de hoy, no se llamaba Hoy Mismo. Entonces le habla Guillermo Ochoa, mi papá dijo, ¿sabes qué? No voy a ir. Entonces luego le habla Emilio Azcárraga, mi papá dice, oye, ¿sabes qué? A ese señor no se le puede decir que no. Y mi papá, bueno, va obligado ya al programa de hoy, y lo enfrentan con mi papá, ¿no? Pues está mi papá ahí sentado, y llega él, y le dice mi papá, dice, le voy a preguntar algo que solamente, y eres Pedro, tú y yo sabemos. Entonces, agarra, le hace la pregunta, no recuerdo que le preguntó, todo. Le dice, híjole, la verdad es que con el accidente perdí la memoria. Y sí, perdió la memoria, pero se acordaba de todas las canciones, ¿no? Se acordaba de todas las canciones perfectamente y perdió la memoria ahí, ¿no? Y otra, o sea, la forma en que me hubiera abrazado, como nos abrazábamos él y yo. O sea, yo sabía, desde el momento que lo vi, entonces en ese momento mi papá agarró, se levantó y se salió, y no tengo nada más que hacer aquí, eso es todo, ¿no? Se fue. Aunque mucha gente
como sea, así como lo respeto yo, que sigan creyendo que Pedro Infante era Antonio Pedro, que lo crean, a mí no me pasa nada. Ahora, si me preguntas si yo lo creo, yo no lo creo. Te digo una cosa, aunque yo no conocí en vida a Pedro Infante, haz de cuenta que lo conocí, porque o sea, el hecho de haber estado con una persona tan cercana, tan cercana, como era mi papá con él. Pues, ¿cómo te sientes de haber sido un personaje que le cautivó a muchas generaciones con estas actuaciones infantiles? ¿Cómo te sientes de ser esa estrella infantil que hoy siguen recordando más de 50 años de estas películas y todavía sigue siendo un símbolo del cine infantil de México? La verdad, yo me siento muy contento. La verdad, es porque pues siento todavía el cariño de la gente. En los lugares donde voy y donde se empiezan a enterar que es Niño Tizoc, llegan conmigo, llegan a sacarse la foto y me dan su cariño. La verdad, eso es bien bonito, recibir el cariño de gente que no conoces y todo eso, y se desviven por atenderte. Le agradezco al Niño Tizoc el cariño que me tiene mucha gente, ¿no? Le agradezco muchísimo, porque aunque yo estoy con los pies en la tierra y que yo sé que el Niño Tizoc es al que aman, pero pues ya se arrugó un poco el niño Tizoc, soy yo, y la verdad es que me abre, te digo una cosa, me abre muchas puertas. Pues qué gusto me da, Cui, que sigas teniendo todo ese éxito, que la gente te recuerde, que tenga todo ese cariño. Yo te agradezco mucho por haber permitido llevar estas vivencias al público que sigue nuestro canal y que te vea que sigues presente, y pues muchas gracias. Pero al contrario, yo te doy gracias a ti. El corazón, aquí Niño Tizoc sigue viendo el corazón y sigue vivo aquí dentro de mí. ¿Cómo le hacía el Niño Tizoc? Le decía: tata manda, hijo respeta, lo vemos su padre, lo vemos su hijo y así, ¿no? Lloro de puritito contento, porque mi Niño Tizoc es el más bueno de todos los niños del mundo. ¿Qué pasa, mi niño? Rímili, si estamos contentos. Mi niño. Pues quiero darle las gracias por haberme visto esta entrevista, que a mí me gustó muchísimo, la verdad, porque tuve la oportunidad de sacar muchas cosas, de compartirlas con todos ustedes, y la verdad es que es un gran tipo, mi querido amigo Edmundo, que me invita aquí a su canal para que yo pueda tener contacto con ustedes, y pues yo les tengo mucho cariño. Ya saben que viven en mi corazón y no pagan renta, condenados. Yo los quiero mucho, los voy a querer siempre, y les agradezco a todos ustedes que sigan dándome todo su cariño, como yo los quiero a ustedes también. Suscríbete. Si quieres conocer más de esta y otras historias del cine mexicano, suscríbete a este canal, dale like al video y toca la campanita para recibir las notificaciones. Y no te pierdas los más impactantes relatos, crónicas y nuevos videos.